Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Devoto, soy oculoplástico, trabajo en consultorios oftalmológicos y dirijo la sección de oculoplástica que llamamos Somos Mirada. Hoy vamos a tener una charla que enfoca sobre los diferentes procedimientos que podemos hacer en pacientes para mejorar su estética. En general son pacientes que requieren un rejuvenecimiento, pero muchos son pacientes jóvenes que desean mejorar algunos rasgos que no les gusta de su mirada. Vamos a compartir la pantalla un minutito. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, antes de empezar a ver qué cambio podemos hacer, tenemos que saber qué queremos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es qué se considera atractivo en una cara. En líneas generales, modelos jóvenes y lindas tienen algunas características que son que se repiten a lo largo del tiempo y que consisten en tener un pliegue en el párpado superior paralelo a las pestañas, más cerca de las pestañas que de la ceja. Para eso la ceja tiene que tener una forma y una altura y un volumen que permita que esta distancia sea mayor que esta. Segunda característica de un ojo atractivo y joven es que el párpado tiene que tocar el limbo, no tiene que verse el show, no tiene que verse blanco acá abajo. Y desde la altura de la pupila el párpado sube y este ángulo es más alto que este. Eso se considera una mirada más atractiva que cuando es horizontal para abajo. Y la tercera característica es que el párpado inferior es muy cortito verticalmente porque tenemos toda la convexidad vertical y horizontal de la mejilla que hace que ese párpado sea corto. Eso da aspecto de juventud y a la vez aspecto de frescura o descanso. Si nosotros comparamos esas características que mostramos acá con un cuadro de una persona envejecida, vemos una serie de cosas que no queremos. Vemos primero la aparición de este surco en el párpado inferior, que se da por prolapso de las bolsas grasas y por deflación de la mejilla, y permanecen las adherencias del músculo orbicular al reborde orbitario, haciendo que el resultado de esto es que el párpado se vea más largo en una persona joven. Una persona joven tiene un párpado más cortito, una persona envejecida tiene esta distancia más grande. La segunda cosa que puede ocurrir es que se afloje el tendón cantal, se redondee este ángulo y el párpado descienda y ya no tenga esa forma tensa y hacia arriba que tienen las personas jóvenes. Después hay una serie de cambios involutivos en la piel. Lógicamente una piel de una persona joven es más lisa y sin arrugas, y una persona envejecida tenemos más arrugas. En el párpado superior pueden pasar dos cosas. La más común es que sobre piel y uno deje de ver el pliegue porque la piel se apoya sobre las pestañas, pero a propósito coloqué este Rembrandt para tratar de establecer que son pocos los pacientes que se benefician con una profundización exagerada en el párpado superior. Entonces hay que ser conservadores y buscar pliegues más bien bajos, como vamos a ver en los ejemplos. Y acá marcamos este redondeamiento del canto lateral que no queremos, porque queremos este canto lateral elevado. ¿Por qué es tan importante esto de la mirada? Porque la mirada transmite cosas que nosotros sentimos y a veces transmite cosas que no queremos transmitir. Por ejemplo, tal vez esta persona está transmitiendo un enojo que no tiene o acá una sorpresa que no tiene. Pero fíjense con solo mirar la posición y forma de los ojos, cómo uno puede determinar qué le pasa a esa persona. Si yo les doy a ustedes una foto de alguien que no conocen y les pregunto cómo está de cansado, qué edad tiene esta persona que les estoy mostrando la foto, y les sigo el trayecto de la zona que ustedes miren, esto está publicado en Ophthalmology, la mayoría de las personas va a mirar toda la región de los ojos para determinar edad y estado de cansancio. Y de hecho, la mayoría de los pacientes que consultan por una blefaroplastia es porque se ven cara de cansados o les dicen que tienen que estar cansados cuando no lo están. Entonces es muy poderoso, son muy poderosos los cambios que podemos hacer modificando la región pericular en esas dos cosas que a la gente les importa bastante, que es la edad y el aspecto del cansancio. Dentro de las cosas que ocurren en el envejecimiento hay muchos cambios que vimos recién. Es dinámico, es multifactorial, es complejo. Pueden abarcar desde arrugas, puede haber prolapso graso, puede haber aparición de surcos, puede haber deflación. Entonces nosotros tenemos que conocer una serie de herramientas que vamos a discutir
más o menos rápido algunas, otras no vamos a tener tiempo, pero podemos hacer relleno, podemos hacer toxina botulínica, que sería algo no quirúrgico, y podemos hacer cirugías para remodelar, elevar, reponer volumen, etc. En muchas de nuestras cirugías usamos láser, en todas las cirugías usamos el láser CO2, que es una herramienta que no es indispensable, pero que como tiene una posibilidad de hacer incisiones sin hemorragia, permite cirugías que tengan mínimos hematomas y recuperación rápida para los pacientes, y a la vez permite ser aplicado de forma fraccional, que lo vamos a ver en la parte de rejuvenecimiento de piel. Entonces tiene esa doble cosa, acelera la recuperación de los pacientes y permite rejuvenecer la piel sin quitar piel. Cuando vamos a comenzar con los párpados superiores, tenemos que acordarnos en el marcaje que nosotros vamos a querer diseñar un pliegue en el párpado superior y vamos a querer preservar volumen y no profundizar en forma exagerada. Entonces, en los pacientes vamos a marcar su pliegue en el original, salvo que quieran modificarlo. Vamos a hacerlo simétrico entre un lado y el otro y vamos a calcular la cantidad de piel que necesitamos quitar para que su pliegue se vea simétrico, adecuado y despejado. Entonces, una vez que hicimos eso, podemos pasar a colocar la anestesia y comenzar la cirugía. Tenemos un protector ocular que usamos láser para evitar lesiones inadvertidas de la córnea. El láser se puede usar para hacer el corte de la piel, como pueden ver acá. Esto es un corte muy neto, que si uno lo calica bien no entra en el auricular. Acá lo usamos para hacer la disección elevando un colgajo de piel sola, preservando el auricular en este caso, porque es una paciente que queremos preservar volumen. Esta sería la versión más sencilla de todas las nefroplasties, pero para que vean un poquito cómo ocurre, si hay algún puntito de sangrado, el mismo láser lo puede coagular. De esta forma vamos retirando el exceso de piel que marcamos previamente, para que el paciente se vea más rejuvenecido. Una vez que termina esta parte, se sutura la piel y termina la cirugía. Entonces, lo que buscamos con esto, estos son algunos ejemplos que están en nuestro Instagram Somos Mirada, que son pacientes que autorizaron el uso de sus fotos. Entonces podemos ver como una paciente que tenía excesiva piel en el párpado superior que no permitía ver el pliegue. Nosotros podemos reconstruir un pliegue paralelo a las pestañas, simétrico, que le quite un poco de ese estado de cansancio sin generar una profundización exagerada, que es lo que buscan los pacientes. La mayoría de los pacientes de la semana no tienen hematomas, tienen un poquito de edema, están en condiciones de retomar su vida adecuada por las ventajas estas que tiene el láser. Acá tenemos otro paciente que sirve para ver que las incisiones tienen un proceso de maduración. Al mes y medio, donde están tomadas estas fotos, todavía se ven coloradas. Fíjense en este caso, que tenía piel apoyada sobre las pestañas, y ahora tiene un pie que está definido, pero los extremos de la incisión todavía se ven un poquito enrojecidos porque no transcurrió el tiempo suficiente. Es raro que los pacientes se quejen de este problema después de la operación. Y acá tenemos otro caso donde la paciente sí quería una mayor distancia entre el pliegue y las pestañas, porque así era su juventud. Entonces eso también lo podemos lograr, entonces un pliegue más alto, si eso es lo que quiere. Esas son cosas que hay que determinar en forma anterior a la cirugía. La otra vez, por de una semana, una paciente con cirugía en los 4 párpados. Vamos a hablar ahora de la blefaroplastia inferior. La blefaroplastia inferior, como vimos, tiene que intentar acortar esa distancia vertical. Para eso hay como una evolución. Inicialmente lo que se hacía era quitar las bolsas, cosa que puede ser adecuado en muchos pacientes todavía. Pero hoy en día probablemente lo que vamos a querer, la mayoría de los pacientes, es usar su propia grasa de las bolsitas para rellenar el surco que está debajo. Y vamos a querer tensar el párpado si está flojo y vamos a querer hacer un láser para mejorar la calidad de la piel. Cuando uno usa todas estas herramientas en forma conjunta, se logran resultados que generan rejuvenecimiento de la mirada y aspecto más descansado de los pacientes. Entonces, esto, como les decía, tuvo una evolución. En los primeros tiempos, lo que yo aprendí cuando estuve en Estados Unidos hace muchos años, como 25 años, era que la grasa de las bolsas había que sacarla, y de hecho es lo que hacíamos. Pero imagínense ustedes el resultado de una paciente como esta, que tiene muchos surcos, y yo le saco la bolsa, queda un hundimiento mayor y sigue manteniendo esa distancia muy prolongada entre el borde del párpado y el surco. Entonces eso evolucionó con una cirugía que inicialmente hacíamos por vía subciliar, que ahora les voy a explicar por qué ya no lo hacemos a través de la piel, donde generábamos un colgajo, buscábamos las bolsas, acá está el reborde orbitario, y soltábamos el surco que queda por debajo,
una buena cantidad más allá del reborde, abríamos el septum para exponer la grasa orbitaria, generábamos los pedículos, identificamos el músculo oblicuo que está acá, ahora lo voy a pintar para que lo vean. Este es el músculo oblicuo, acá está el pedículo medial y este es el central de grasa, y generamos unos pedículos, los soltamos bien y transponemos esa grasa y la suturamos a la parte inferior del reborde orbitario. Acá serían los esquemas de la publicación original del autor, y acá estamos haciendo lo mismo. Acá tenemos la altura donde está el reborde, entonces la grasa está suturada más allá. ¿Por qué ya no usamos la vía transcutánea? Porque queremos ir a través del músculo orbicular, cuya inervación viene de abajo. Entonces, si nosotros cortamos el músculo orbicular para llegar a la grasa, generamos una desvitalización de este músculo que está acá, que es el más importante para mantener el párpado en posición. Entonces, si nosotros queremos evitar la retracción del párpado en el 100% de nuestros casos, tenemos que evitar cortar el orbicular. Entonces, hoy en día, lo que hacemos es ir por dentro del párpado, acá con el láser. Vamos a hacer una cirugía más simple de todas, que es la de extirpar bolsas, pero básicamente se puede hacer lo mismo que les mostraba antes por esta vía. Entonces ahí estamos haciendo la disección. Esta cirugía está a una velocidad un poquito acelerada. Vamos un poco más lento en la cirugía real. Ahí ponemos un puntito de tracción de la conjuntiva y abrimos el septum para exponer la grasa. Cuando vamos a extirpar las bolsas grasas, no queremos ser extremadamente agresivos, ya que vamos a generar un hundimiento y es lo que no queremos. Entonces tratamos de dejar este relieve al ras del reborde orbital. Entonces lo damos con mucho cuidado, vamos viendo la hemostasia, que en general con el láser es muy buena, y si se fijan, tenemos un desmarre, sacamos un instrumento que es esmerilado, porque si nosotros golpeamos con el láser acá, nos rebota hacia nuestro ojo. Entonces, todos los instrumentos que se usan en esta cirugía no deben ser reflectantes. Estamos quitando parte de la bolsa medial, lo hacemos con cuidado, hay un puntito de sangrado que después tenemos que mirar, porque esto no tiene que sangrar nada para evitar problemas y acelerar la evolución de los pacientes. Estamos soltando ligamento arcuato, que es una masa fibrosa que es la parte que divide la bolsa central de la temporal, y vamos a extirpar la bolsa lateral hasta que nos quede un relieve adecuado. Con el láser también podemos contraer un poquito la grasa y darle ese último nivel que queremos. Entonces, con estas técnicas, ya sea transposición o resección, lo que queremos es lograr que el párpado se acorte y la mejilla tenga una posición más alta como hasta acá, donde están más pacientes se ve más descansada después de la operación. Antes y después, una visión de perfil de 45 grados, donde se ve cómo mejoramos este ascenso de la mejilla, es una mirada más atractiva que acá, que parece un poco más cansada. Esta es una paciente joven para mostrarles que estos cambios no necesariamente ocurren con el paso del tiempo, sino que es una paciente que toda la vida había tenido bolsas y acá tuvo una cirugía de párpados superiores e inferiores, tiene 28 años y sin embargo tenía algo que quería modificar tuvo un resultado para ella muy satisfactorio porque compensó esa pesadez y compensó las bolsas inferiores y una mirada más descansada y más atractiva. ¿Qué hacemos cuando tenemos arrugas? Tenemos como dos caminos. El tradicional es quitar un poquito de piel. Vamos a usar una técnica que les voy a mostrar, que es una mini pinch, donde simplemente se pellizca la piel que sobra, se extirpa y eso la tensiona un poquito. Y después el tratamiento con el láser pericular en forma fraccionada, que les voy a explicar lo que eso significa. El mini pinch básicamente es una técnica donde pellizcamos la cantidad de piel que sentimos que va a sobrar y luego la cortamos con cuidado, en este caso con la tijera de Westcott, preservando la línea de pestañas y preservando el orbicular que está debajo. Entonces acá estamos sacando solo piel. Eso después se sutura y le da tensión. Pero lo que preferimos hoy día es hacer el láser fraccionado. Fraccionado quiere decir que el láser va a hacer columnas de ablación de tejido en sentido vertical. En este caso son de 120 micrones, nada más se está tapado con el dedo, pero son 120 micrones, o sea que son columnas muy finitas que cicatrizan y tensan la piel, y en el proceso de generar eso dan calor a capas profundas de la piel para inducir la formación de nuevo colágeno. Entonces eso, el cabezal lo administra así en disparos que
que uno va colocando al final de la operación en la piel. Entonces vamos enfocando el láser, es muy sencillo de aplicar y hay que ir poniendo en toda la zona de la piel estos disparos de láser para generar esto. Entonces lo que hace el láser es que estas arruguitas típicas que ocurren más en la región periocular que en ningún otro lado se mejoran mucho sin la necesidad de cortar en la piel. Acá hay una paciente con mucho daño solar, se hizo una blefaroplastia superior e inferior, pero uno de los cambios más notorios es el cambio en la calidad de la piel. Entonces este es un lindo componente para agregar a las blefaroplastias. A veces, según los pacientes y sus preferencias, los pacientes tienen cambios en toda la cara, también podemos usar el láser de toda la cara, full face, y eso les mejora no solo los ojos, sino la textura y calidad de la piel en toda la cara. Cuando nosotros estamos tratando la región de alrededor de los ojos, hay que entender lo que es las unidades funcionales o estéticas. Entonces, el párpado superior tiene una íntima continuidad con la posición y forma de la ceja y el párpado inferior con la mejilla. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Que si hay pacientes que vienen diciendo que tienen exceso de piel, cuando en realidad son las cejas que están muy descendidas, la posibilidad de conseguir una mejoría significativa es escasa. En este caso de esta paciente que también nos permite utilizar sus fotos, ella puede explicarle muy bien que sin levantar sus cejas su resultado iba a ser escaso, decidió hacerlo igual. Le hicimos una blefaroplastia y fíjense que a pesar de que tiene un pliegue tan bajito, que en su opinión no mejoró lo suficiente porque ella buscaba despejar esta zona. Pero uno no puede quitar esta piel porque se queda sin piel del párpado superior. Lo que necesitamos en estos casos es elevar las cejas, cosa que hicimos después para horizontalizarlas y ponerlas en una posición más adecuada. Cuando hablamos de la continuidad entre párpado y mejilla, podemos ver que en una paciente que tiene pocas bolsas, mucho surco, mucha cara cansada, pero tiene adecuado volumen a nivel de las mejillas, nosotros tenemos que reponer volumen acá, no tenemos que sacar más. Para eso usamos la grasa propia de los pacientes, como técnica llamada lipofilling. Hay distintas variaciones de esta técnica, pero básicamente cosechamos grasa de la región abdominal o de la cara interna de la rodilla, con técnicas similares a las de lipoaspiración. Se procesa, se prepara y se colocan jeringas de poca cantidad donde nosotros vamos a reponer el volumen en esta zona y vamos a conseguir acortar el párpado, pero gracias a darle más volumen, no a quitarle más volumen. Entonces acá ven una foto y la otra, cuánto mejor está después de una blefaroplastia donde en vez de quitar bolsas hemos suplantado el volumen que le faltaba en esa zona. Y volviendo a las cejas, tenemos que poder elevarlas y vamos a hablar rápidamente de esto. Es una técnica que usamos también muchísimo. Hay que conocer muchísimo la anatomía del nervio facial. En la rama más importante que tenemos que tener cuidado es la rama frontal, pero también hay ramas cigomáticas acá, porque toda nuestra disección para elevar cejas y pómulos va a estar rodeando el ojo y es una cirugía que es más allá de los ojos. Entonces, les voy a explicar en qué consiste esto. Esta es una técnica que describimos hace ya casi 10 años con Francesco Bernardini, Alessandro Genai y el doctor Iso, todos ellos de Italia, con 400 casos de elevación endoscópica de la región periocular con lipofilling periocular. Entonces, lo que hace esta técnica MIEBEL, que significa Minimally Invasive Vertical Eyelid Lifting, o sea que es una elevación vertical. Vamos a hacer 5 incisiones chiquitas ocultas en el cuero cabelludo para que no se vean. A través de esas incisiones vamos a hacer una disección de toda la región que rodea los ojos en distintos planos. Acá va a ser un plano subperióstico del ras del hueso, acá va a ser un plano a nivel de la fascia temporal profunda, acá tenemos el músculo temporal, que es un músculo masticatorio, y acá en la zona de las mejillas vamos a ir por encima de los músculos cigomáticos. Entonces vamos a tener suelto toda esta región de sus adherencias. Y la clave de esto no es tirar, sino soltar las adherencias que tenemos que saber en dónde están, soltarlas todas para que todo esto suba. Después nosotros podamos anclarlos con suturas hasta que se adhiera en forma definitiva y lograr resultados que son muy estables en el tiempo. Pues acá les muestro en otra cirugía acelerada cómo hacemos lo llamo una anestesia tumescente, que es una anestesia con mucho volumen diluida, donde anestesiamos toda la zona de las incisiones, todos los colgados que vamos a hacer. Si vamos a hacer blefaroplastia al mismo tiempo, también ya la preparamos.
Todo esto, como ven, se hace con anestesia local y sedación. El paciente recibe toda la anestesia en el primer momento y una vez que está colocada toda la anestesia, comienza una parte de la cirugía que vamos a disecar esta zona frontal y la vamos a disecar hasta 2 centímetros más arriba de la salida de los nervios supraorbitarios que están marcados ahí en la paciente. Pero todo esto lo hacemos sin endoscopio al ras del hueso. Una vez que terminamos esa disección, vamos a empezar con la otra parte que se hace al principio, que son las incisiones temporales. Esas son un poquito más grandes, vamos a buscar la fascia temporal profunda, que está acá, y vamos, esta es una fascia que tenemos que identificar muy claramente, porque cuando nosotros vamos por ese plano, evitamos lesionar la rama frontal del nervio facial que viene por acá. Entonces, comenzamos eso, unimos estos dos colgajos, y recién ahí, cuando llegamos hasta acá, vamos a colocar el endoscopio para identificar la zona del reborde orbitario y unas estructuras muy importantes que hay llegando a la orbita. Entonces, cuando nosotros seguimos avanzando por acá, los últimos milímetros, vamos a despejar con mucho cuidado todo el reborde de la órbita hasta que nos caemos adentro de la órbita, como se empieza a ver ahí, empieza a caer. Y ahí podemos empezar apenas a abrir el periósteo, que es lo que va a generar la elevación. Después vamos a hacer en la zona temporal, vamos a soltar toda esta adherencia entre la zona frontal y la temporal, que es esta adherencia que se ve acá, hasta llegar al reborde orbital. Y de ahí tenemos que identificar 3 estructuras muy importantes, que son la vena centinela, que está a esta altura en el gráfico, la vena centinela y los vasos cigomáticos, los paquetes cigomáticos facial y temporal. ¿Por qué los tenemos que identificar? Porque una vez que uno identificó esas 3 estructuras, ya sabe que pasamos la rama frontal del facial. Entonces, lo vamos a mirar, ahí se ve uno de los cigomáticos, con mucho cuidado hay que empezar a visualizar estas estructuras. Se ve también ahí la vena centinela, que es una vena que está a esta altura y que nos está indicando que arriba de este colgajo pasa el nervio facial. Tenemos que mantener con mucho cuidado ese plano, porque una vez que nosotros pasamos ahí, ya podemos ir a disecar el resto de la cara y del pómulo de la misma incisión. Esta es otra disección más nueva. Fíjense cómo nosotros vamos elevando verticalmente sin cortar nada para identificar la vena centinela que está en este costado y los paquetes cigomáticos facial y temporal. Una vez que lo tenemos, nosotros podemos avanzar con estos disectores más allá de esta zona, la coagulamos a la vena y podemos luego avanzar en la disección hacia la cara. Una vez que pasamos esa zona, nosotros hacemos esto, ya sabemos que estamos en un plano seguro, mantenemos el plano y con el mismo instrumento ese que levanta verticalmente, vamos a llegar hasta la región de la encía, liberar todo el arco cigomático ahí para lograr una elevación del pómulo en conjunto con las cejas y con el canto lateral. Entonces ahí estamos liberando toda la cara y queda todo suelto. Después, por último, vamos a soltar todo el periósteo que queda en el reborde orbitario de tal manera que todo esto pueda subir juntos. Ahí tenemos que identificar el nervio supraorbitario y evitar lesionarlo y toquetearlo demasiado. Cuando uno estira este nervio con esta cirugía, se pierde transitoriamente la sensibilidad del pelo, que se recupera después y lo hace a una velocidad mucho mayor cuanto menos hayamos tocado el nervio supraorbitario, que se ve muy bien ahí. Este es el nervio supraorbitario que no tenemos que jorobarlo. Después soltamos todas las adherencias. Esta parte la voy a saltear, podemos tratar los músculos glabelares. A ver si puedo pasar rápido. Y acá viene la maniobra más importante. Una vez que hicimos toda esa disección de todo lo que queremos, tenemos que chequear que esté todo suelto. Entonces vamos a introducir los dedos meñiques y asegurarnos de que toda nuestra disección está completa para poder levantar las cejas y orientarlas en la zona que queremos. Ahí vamos a hacer una serie de fijaciones con distintos puntos que van a ser transitorios y van a permitirnos elevar y sostener eso el tiempo que tarda en fijarse. Tenemos un par de ejemplos. Esta es una paciente muy joven, que es de 22 años, que tiene los ojos para abajo y no le gusta. Y nosotros vamos a hacer una reorientación de sus cejas, sus cantos laterales y la región lateral de sus pómulos para darle una mirada más atractiva.
Esta es otra paciente, ya más cerca de los 40 y pico de años, 50, que suelen consultar por motivos estéticos, donde tiene las cejas caídas en esta zona y como compacta la mirada y una mirada más cansada, y esto permite abrir la mirada, que es algo que a los pacientes lo aprecian mucho, ellos gracias un poquito el video. Y acá tenemos una paciente donde tiene todo junto, de hecho, es una paciente que levantamos cejas. Hicimos una blefaroplastia superior, hicimos una blefaroplastia inferior con expulsión de mejillas y una elevación de los cantos laterales que estaban caídos, para dar una mirada más alta. Ahora miramos su video más cercano, pero ven cómo puede mejorar la posición del párpado y ella se ve mejor porque tiene un pliegue paralelo a las pestañas, más cerca de las pestañas que de la ceja, un adecuado espacio acá y un párpado inferior que tiene, en vez de estar flojo, tiene una tracción hacia arriba y una linda continuidad con la mejilla, con un párpado vertical de este color. Entonces, para cerrar esta charla, entender que esta parte de la especialidad es sumamente compleja, porque son pacientes que eligen un procedimiento que no necesitan, que tienen unas expectativas que nosotros tenemos que ver si podemos cumplir. Para eso tenemos que tener un muy completo análisis de los cambios que les han ocurrido y conocer muy bien la anatomía, ponernos de acuerdo muy exactamente en qué es lo que vamos a hacer para que después el resultado les genere satisfacción. Sobre todo tenemos que tener la capacidad de acompañarlos desde el día que se opera hasta el día que ellos consideran que el resultado es bueno. O sea que obviamente no es inmediata en ninguna operación, ni menos en una de estas. Entonces, estar dispuestos a todo esto para que el resultado sea el que queremos. Bueno, los saludo a todos, espero que esta charla les haya resultado interesante y aprendan algo de esto, de las cosas que hacemos en la estética pelicular. Tienen muchos ejemplos para ver en su mirada y tienen mi email, se los digo, es martindevoto@gmail.com para que puedan hacer las consultas que requieran. Que tengan lindo día y buen curso.